es contarles la historia de esta guitarra que tengo acá, mi Jackson tributo a la Jackson Solis de Gustavo Cerati. Voy a intentar ser lo más ordenado posible, pero me pareció copado para este video tratar de dividirlo en tres y empezar contándoles un poco lo que es la historia de la marca, de lo que es la Jackson, para saber cómo llegamos a esto y cómo llegó una Jackson a manos de Gustavo Cerati. Y un poco de algunos de los componentes de esta guitarra, como el Floyd Rose, etcétera, que son bastante significativos y formaron parte crucial del diseño de esta guitarra. Después comentarles un poco de esta guitarra en particular, cómo llegó a mis manos y cómo llegó a quedar así, a este resultado final que es lo que ven hoy en día. Y para el final del video les dejo algunas muestras de sonido de las diferentes combinaciones de micrófonos y sonidos que podemos sacar de esta guitarra. Voy a intentar dejar las marcas en el video, así que si no les interesa la historia pueden adelantar a la parte en donde les cuento un poco más sobre esta guitarra en particular. Bueno, para empezar y comentarles un poco de la historia de lo que es Jackson, la marca arranca a finales de los años 70, allá por el 77, en la ciudad de Estados Unidos de California, en San Dimas. Un señor llamado Wayne Charvel tenía un negocio de reparaciones de guitarra que se empieza a hacer muy conocido y en donde iban muchos músicos a modificar sus guitarras de la época o lo que estaba en el mercado en la época y lo que se usaba, que eran mayormente Fender Stratocasters, para hacerlas lo que podríamos llamar más pisteras, para hacer que funcione mejor la palanca, para rutearlas y hacerle agujeros más grandes y que entren micrófonos doble bobina que permitían tener una mayor distorsión y ganancia y reventar mejor los equipos. Cuestiones que se adecuaban mucho mejor a lo que era la música que estaba surgiendo en el momento y en la escena. 2 años más tarde, al local de este señor llega otro señor llamado Grover Jackson, el cual viene con ideas un poco revolucionarias, se asocia a Charvel y juntos deciden llevar a cabo lo que era fabricación de guitarras propias, que para empezar se iban a fabricar bajo el nombre y la marca Charvel. Y les dejo por ahí al costado algunas fotos de algunas Charvel de la época, que ya empezaban a tener forma de Super Strat, de eso que conocemos como una Stratocaster, pero más pistera. Sin tantos rebajes, capaz un poco más puntiagudas, con mangos más finos, trastes más altos y con puentes un poco más revolucionarios o de la época que salían del diseño original de Fender, del puente de 6 selletas y 6 tornillos, que fue muy bueno para cuando salió, que estaba diseñado para un estilo musical que era el jazz o el blues, pero que para la música de la época quedaba un poco en desuso porque no permitía tantos drops o tanto palanqueo sin que se desafinara la guitarra. Es así que empiezan a probar distintos diseños y distintos puentes. Las primeras Charvel venían con unos puentes americanos los hacía una marca que se llamaba Kahler, que eran unos puentes bastante estrambólicos. Fue de lo primero que hubo que permitía una doble acción, o sea, desafinar la guitarra así o ir para arriba también, y la verdad es que fueron muy amados por algunos músicos pero odiados por otros porque eran bastante difíciles de setear, bastante complejos, etc. Se da que justo para la misma época un señor en la otra parte del mundo queriendo también tocar todos estos estilos musicales nuevos que estaban surgiendo, se le ocurre diseñar un puente totalmente revolucionario y que creo que revolucionó la forma de tocar la guitarra en sí, que es el señor Rose, que diseña lo que hoy conocemos como Floyd Rose, que es este tipo de puente acá, que nos permite una doble acción que involucra también la instalación de morsas en la guitarra que traban las cuerdas y permite palanquear para todos lados sin que desafine. Algunos de los primeros músicos que usaron esto fue Eddie Van Halen y bueno, después el resto es historia. A principios de los 80, la verdad es que Charvel, cansado un poco de lidiar con lo que era el negocio y la fabricación de guitarras y algunos desencuentros con Grover Jackson, decide venderle a su socio la fábrica y abrirse completamente de lo que era la fabricación de guitarras. Con lo cual Jackson queda solo fabricando guitarras. Decide mudar la fábrica para poder aumentar la producción, todavía fabricando bajo el nombre Charvel,
Y a comienzos de los 80 se le acerca un músico que era bastante importante en la escena y que estaba tocando con Ozzy Osbourne, que es Randy Rhoads. Juntos diseñan una guitarra que es bastante revolucionaria en cuanto a su forma para la época y también en cuanto a los specs y las cosas que tenía, que es la guitarra que ellos llaman, o el primer prototipo Concord, que hoy conocemos como la Randy Rhoads, o RR, dentro de la línea Jackson. Es una guitarra tipo Flying V, pero con las puntas asimétricas, una más corta que la otra, mango ultra fino, trastes altos, dos humbuckers, pintada del color de su Les Paul Custom, color cremita. Y esta es la primera guitarra que va a tener el nombre Jackson en la pala, o la primera que conocemos con el nombre de Jackson en la pala. A partir de ahí, Jackson empieza a fabricar todas sus guitarras con su nombre en la pala, con Jackson en el clavijero, y así es como nace la marca en sí. Ya para mediados de los 80 la marca era una marca recontra consolidada que se dedicaba a fabricar mayormente y con su modelo insignia dentro de la marca esto, que es una Super Strat, que era lo más demandado, siendo el modelo insignia la Soloist, que era una guitarra neck through con, de nuevo, mango súper chato y fino, contrastes altos, equipada de fábrica con puente Kahler o Floyd Rose, según la opción que eligiera a pedido. Eran guitarras recontra customizadas que se podían hacer a pedido a Jackson directamente y que estaban hechas con toda la dedicación hasta el último detalle. Recordemos que en este punto todavía seguía siendo una fábrica chica Jackson, con pocos trabajadores que realmente le prestaban mucha atención al detalle de la fabricación. Por ahí les dejo una planilla de ejemplo de lo que era una planilla de pedido de guitarra Jackson Soloist de la época, de mediados de los 80, en donde podían pedirse todas las especificaciones que uno quería para su propia guitarra y su modelo. Más allá de la Soloist ser una guitarra custom que uno podía pedir con determinados detalles y especificaciones, tenían ciertas características todas, que eran por ejemplo ser neck through, 24 trastes, con selectoras individuales para los micrófonos, que eso era casi, diríamos para la época, un estándar del modelo. ¿Sí? Si bien uno podía pedirla con un solo micrófono o con otro tipo de switches, podemos decir que el más estándar de todos los modelos de Soloist eran con los 3 switches individuales para mediados de los 80, HSS con puente Kahler, no Floyd, bueno, neck through, mango chato, trastera de ébano, traste jumbo. Bueno, ahora yendo un poco a la guitarra que llega a manos de Gustavo, la guitarra que llega a manos de Gustavo es una Jackson Soloist, por lo que sabemos custom del 85, con configuración HSS, trastera de ébano, mango de maple, neck through, con alas de arce. Es una guitarra bastante estándar dentro de lo que era el modelo Soloist y que estaba saliendo para la época, con los selectores individuales para cada uno de los micrófonos, pote de volumen y tono. La de él venía equipada con un Floyd Rose, que es el Floyd Rose Original Mark I. Podemos identificarlo por el largo de los tornillos que tienen para cambiar las cuerdas, así como también algo bastante característico de ese modelo de Floyd Rose es que los tornillos para regular la altura son tornillos comunes de cabeza plana, y les dejo fotos ahí de algunas que se ven bien del Floyd Rose original, de algunas guitarras Charvel de la época y también de la de Gustavo. En comparación, la forma en que llegó esta guitarra a manos de Gustavo, la verdad es que por lo menos yo lo desconozco o no conseguí una fuente confiable como para saber si fue un pedido de él custom o si fue algo comprado para la época. Todo indicaría que él la compró, no es que es algo que se pidió específicamente con detalles específicos, pero yo por lo menos desconozco en ese punto cómo es que la adquirió. Pero bueno, básicamente la guitarra de él era eso. Yendo un poco a la guitarra que tengo en mis manos, esto nació y llegó a mis manos como una guitarra Jackson DK2 Pro Japón, tope de línea de la época, dentro de la línea japonesa. Es una guitarra de los años 90. Yo la verdad es que esta guitarra la tengo ya así armada hace varios años.
siempre quise, y a partir desde el 2007 y volver a ver en vivo a Soda Stereo en el 2007, tener una Jackson así. La realidad es que conseguir un modelo Soloist es muy difícil por acá en Sudamérica, y es por eso que decidí encarar como proyecto comprar una Jackson lo más parecida que pudiera al modelo que él tenía, para no tener que hacer modificaciones tan heavy como agregar una cenefa o cambiar la trastera o rellenar lo que eran los micrófonos, pero bueno, sí hubo que hacerle modificaciones importantes a esto para que se pareciera a la Soloist de él. Les dejo fotos ahí o por ahí de la guitarra cuando llegó a mis manos. Como les comento, era una Jackson DK2 Pro negra, Japón, de los 90. Ya venía con micrófonos Duncan de la época, pero bueno, yo se los cambié por otros micrófonos que creo se adecuan mejor al sonido que estaba intentando buscar y a lo que tenía puesto la guitarra de Gustavo Cerati. Recordemos que esto intenta hacer un tributo a esa guitarra de Gustavo, por lo tanto intenté hacerla lo más parecido posible desde el approach que tenía y con la guitarra base que yo tenía. La guitarra tenía mango atornillado en su momento, se le hizo un trabajo bastante importante en el cual el mango, de pasar de ser atornillado, lo encolamos, o sea, ahora es boltón y se pintó todo atrás de un solo color. Y cambiamos la selectora que traía de fábrica de 5 posiciones por estos switches individuales que prenden y apagan individualmente cada uno de los micrófonos. Esta guitarra cuenta con estos switches, de nuevo, cada uno corresponde a un micrófono en sí, y puedo prender y apagar individualmente cada uno de ellos. Eso me permite combinaciones de micrófonos bastante extrañas que no se dan en guitarras con llave de 5 posiciones normalmente. Puedo combinar como yo quiera, incluso tener los 3 prendidos al mismo tiempo. Después tengo un volumen y un pote de tono general. Bueno, respecto del color, intenté llegar a lo más parecido que pudiera al color de la guitarra de Gustavo Cerati, buscando fotos en vivo, de noche, de día, en prueba de sonido, en el estudio, y cómo la pintura de él reaccionaba a la luz. Y bueno, traté de buscar lo más parecido que consiguiera y reaccionara a los cambios de luz. Sinceramente a esta altura no recuerdo cómo se llama la pintura o de dónde o de qué modelo es, etc. Pero bueno, fue elegirla a ojo con diferentes colores y tipos de azul metalizado que había en el mercado que no tuvieran purpurina muy grande, porque por lo menos yo no veía eso en la guitarra de Gustavo. A diferencia de la él, bueno, esta no es una guitarra neck through, sino que es boltón, o sea, el mango sí está encolado, pero no es un mango que pase todo a través del cuerpo, ¿no? Con 2 alas, como es la Soloist original. Eso es una gran diferencia, pero bueno, de nuevo es lo más cerca que pude llegar. Le cambié las clavijas y le puse Goto Japón. En el caso de esta guitarra, elegir por un puente Floyd Rose, estilo Floyd Rose, marca Schaller, alemán, que es la copia del Floyd Rose Pro. El Floyd Rose Pro, a diferencia del original, que son los 2 modelos tope de gama que hoy se siguen fabricando de Floyd Rose, tiene, en lo que a mí respecta y me parece, y es una opinión completamente personal, una posición más cómoda de lo que son los microafinadores y lo que son los ajustes de las cuerdas para cambiarlos. Así como también un bloque, si bien es de bronce, un poco más chico, que permite un mejor sonido y movimiento de la palanca respecto del original. Esa es mi opinión personal y por eso yo opté por este puente. También lo otro es que opté dejarle el calado de la guitarra como venía originalmente. La Soloist original de Gustavo no tiene este calado acá atrás para que la palanca pueda ir tanto para atrás, sino que acá es plana, el puente se ubica un poquito más elevado y no tiene el recorte, con lo cual no permite tanto recorrido para atrás. Recordemos que esas guitarras eran de las primeras que venían pensadas para ser usadas con Floyd Rose y por ende no tenían este tipo de cosas como los calados. Bueno, en cuanto a lo que es maderas de la guitarra, esto tiene un cuerpo de alder con mango de maple y trastera de rosewood. Cuenta con 3 micrófonos, esto sería HSS, son micrófonos Duncan, los 3. Acá tengo un JB Trembacher de los años 90 que pude conseguir, y la verdad es que si bien tengo también algunos actuales,
suena un poco diferente, no mejor, no peor, pero yo siento una diferencia en sonido, no sé si es por el desgaste de los años o qué, pero me gusta mucho cómo suena en esta guitarra particularmente ese micrófono. Y estos son dos Duncan SSL1 convencionales de estrato, marca Duncan, actuales en este caso. No son micrófonos de la época, sino que los compré nuevos hace un par de años cuando estaba armando esta guitarra. Opté por estos micrófonos, ¿por qué? Porque el JB es un micrófono que se usaba en este tipo de guitarras, que venía instalado como opción de fábrica en la Jackson Soloist. Y yo entiendo que por el tipo de guitarras que Gustavo siempre optaba, que eran guitarras orientadas más al sonido en B corta, al sonido orientado capaz desde el heavy metal, ¿no? Recordemos que en esa época Gustavo tenía esta guitarra, usó algunas Kramer como la Kramer Baretta y también tuvo algunas Pensa que, bueno, hoy en día son conocidas como las guitarras Sur, pero eran Pensa Sur, si bien las comercializaba Pensa o Rudy Pensa, eran guitarras que eran fabricadas por John Suhr, que eran guitarras bastante pisteras, con palanca, con micrófonos que venían con bastante vuelta y bastante salida, con sonidos más orientados al rock o al heavy rock. Se ve que ese era el tipo de audio que a Gustavo le gustaba, o por lo menos que yo hago interpretación que creo le gustaba. Y bueno, y por eso opté por este micrófono, porque creo que es algo bastante representativo de la época y también que venía bastante instalado en estas guitarras. A ciencia cierta yo no sé qué es lo que tenía la guitarra de él en el puente la posición del puente para el humbucker. Y después los otros dos micrófonos opté por estos porque son micrófonos de estrato convencionales que la verdad es que combinan muy bien con este y tienen una característica que es que tienen los polos escalonados como tenían los micrófonos de la guitarra de él, y también ahí les dejo una foto para que puedan ver, con lo cual puedo deducir que los micrófonos que tenía su guitarra tendían a ser micrófonos de estrato convencionales porque no tenían los polos planos sino más bien escalonados. Saber de nuevo a ciencia cierta qué micrófonos tenía, por lo menos a mí me escapa y no pude averiguarlo, así que bueno, por ahora opté por estos, no es algo definitivo, pero bueno, es lo que opté hoy en día. Bueno, la verdad es que no sé si tengo mucho más que agregar respecto de la guitarra. Esta guitarra fue un proyecto que me hizo muy feliz, que me tiene muy contento tenerla. La verdad es que es una guitarra que está sin dudas entre mis guitarras principales, que uso todo el tiempo para practicar, para ensayar, para tocar. La verdad es que suena muy bien, yo estoy muy conforme con el sonido y los sonidos que tiene y la versatilidad de sonidos que tiene. Tengo varias guitarras, pero la verdad es que a mí me gusta la particularidad de tener guitarras con distintos sonidos y esta es una de ellas. La verdad es que suena diferente. Las combinaciones de micrófonos que tiene y opciones tonales que tiene son bastante particulares y logro sonidos que a mí me gustan mucho, tanto en limpios como en crunch y en distorsión. Es una guitarra que está muy bien balanceada y que suenan bien todas las cuerdas, que tiene buen volumen en todo el mango y que afina súper bien. La verdad es que es súper afinada, puedes hacer drop downs, matarla y la verdad es que siempre queda afinada. Bueno, como les decía, no tengo mucho más que agregar que eso. Si tienen algunas dudas, preguntas respecto de la guitarra, etcétera, me las pueden dejar en comentarios y los dejo con algunos sonidos de la guitarra y también con algunas fotos de lo que fue el proceso de modificación de la guitarra y cómo llegó a ser esto que soy. Espero que el video les haya gustado y bueno, si les gusta este tipo de videos o quieren que suba algún otro video hablando de otras de mis guitarras, me lo pueden dejar en los comentarios, hacer saber y sigo subiendo.